Muy buenos días, iglesia, bienvenidos. Esperamos que hayan pasado una excelente semana, que Dios esté en control de cada una de las cosas. Tal si le cantamos: a danzar delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, vamos con las palmas. Cántala así. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar. No. Su meta es ser radical, Sí. y no están de acuerdo con nada en el mundo que haga cambiar su moral. Su amor los hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco está, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, Somos redimidos. saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra con júbilo y danza. Y alza tus manos arriba, bien arriba es como lo que celebramos. Somos uno, somos un pueblo y juntos vamos A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar.
¿Qué tal si cierras tus ojos y por un momento habla con papá? En tus palabras, dile cuánto lo amas, cuánto lo anhelas, cuán real es Él para tu vida. Oh Dios, tú eres santo y sabemos que estás aquí. Sabemos que eres real. Sabemos que tú tienes control de nuestras vidas. Creemos que tú todo lo puedes. Creemos que nada se escapa de tus manos. Tienes control sobre nuestras vidas, sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad. Por eso quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Eres santo, Señor, en este lugar, Padre. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dile allí: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo, Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga grandemente. Qué bueno volvernos a encontrar como siempre, saludándonos con un abrazo, con un cariñoso Dios te bendiga y creyendo que el Señor está con nosotros el día de hoy, que nos sostiene, que nos levanta, que nos afirma, que Él está en medio de nosotros, porque somos una familia, la familia de la fe. Creemos en un mismo Dios, creemos en un mismo Señor, creemos que Él es poderoso y que Él habita en medio de la adoración y de la alabanza de su pueblo. Y adoración es tener este tiempo de comunión. Adoración es reconocer a Dios y decir, Señor, este tiempo lo aparto para ti. Adoración también es compartir con mis hermanos, con mis semejantes, con aquellos que Dios ha puesto en el camino. Por eso, cuando nos reunimos en armonía, con alegría, con gozo, sabiendo que tú y yo somos parte de esa familia y que tú y yo activamos la gracia y el poder de Dios cuando somos convocados a alabar y adorar el nombre de Dios. Hemos adorado al Señor con nuestros cánticos, con alabanzas, siempre proclamando su grandeza. Y ahora que vamos a recibir la palabra, pues también es adoración, porque no solo es cantar y proclamar lo que Él ha hecho, sino también decirle al Señor, quiero oír tu voz. Quiero reconocer tu presencia, quiero oír tu enseñanza, Señor. Y para eso yo quiero que tengas tu corazón abierto, tu espíritu abierto a recibir esa palabra, a tomar ese texto bíblico y traerlo a nuestro hoy. Y decirle, Señor, háblame. Señor, toca mi corazón. Señor, toca mi vida. Guíame, Señor. Enséñame el camino que debo seguir. Y yo estoy seguro que en este día Dios te va a sustentar, Dios te va a fortalecer. Sé que algunos han pasado por días difíciles, seguimos en días difíciles a nivel mundial, algunos han perdido sus familiares, otros están en UCIs, en hospitales, en momentos difíciles y créeme que oramos y pedimos a Dios que tenga misericordia de todos nosotros. Y en esta hora, ¿por qué no depositamos esa carga? Tal vez si tú vienes cargado porque tienes alguna familiar enfermo, si tú estás enfermo, si tal vez la economía no ha sido la mejor, si hay problemas relacionales, si hay soledad, no sé, cualquiera que sea nuestro vacío. Lo lindo de la palabra es que Él nos invita, vengan. El Señor dijo, vengan a mí cuando estén en esas situaciones. Y qué lindo que tú y yo podamos acudir a Él y decirle, Señor, ayúdanos, fortalécenos, susténtanos, Señor. Y cuando cada uno de los que están allí comienzan a saludar, a escribir esas reflexiones, esos énfasis de lo que Dios dice, a mí me llena de gozo y sé que muchos son bendecidos por ello, porque tú le has compartir y otras personas, mira que hay personas que están en nuestra transmisión que nunca les he visto, que nunca he compartido presencial, pero a través de esta virtualidad, de esta forma, ahora podemos llegar a ellos y conocerles. Y tal vez algún día tendremos un tiempo de reunirnos en el mismo lugar, pero por ahora nos reunimos en el mismo espíritu. Por eso quiero que tú le digas al Señor, Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir en unidad. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Porque tú nos sustentas, porque tú nos levantas, Señor. En tus manos estamos en esta hora, Señor. Ponemos nuestro corazón, ponemos nuestro espíritu, ponemos nuestra debilidad, Señor. Colocamos nuestras luchas delante tuyo, Señor. Oramos en esta hora para que tu espíritu nos fortalezca, tu espíritu nos levante, tu espíritu consuele a aquel que está pasando por días difíciles. Tu espíritu dé nuevas fuerzas, tu espíritu empodere, levante, Señor. Que en esta hora que el débil diga fuerte soy, no por sus propias fuerzas, sino porque tú pones una nueva fuerza, Señor. Tú seas consolando a aquel que necesita consolación, tú seas direccionando a aquel que necesita dirección, Señor. Y todos los que estamos aquí, cada uno, Señor, tan diferentes, en momentos diferentes de la vida, pero todos con algo en común, y es que te necesitamos, Señor. Por eso levanto mi voz al cielo, por eso proclamo en esta hora, Señor, que tú eres Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Proclamamos tu nombre en esta hora, proclamamos tu presencia en esta hora, Señor. Que venga tu reino sobre nosotros, que venga tu espíritu en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta mañana tenemos la cena del Señor, pero vamos a dejarla para lo último, no porque sea menos importante, sino que quiero orar a lo último con la cena del Señor que nos recuerda la obra de Cristo en nuestra vida. Quiero compartir sobre algo que he titulado Todo es posible para el que cree. Y este es un versículo que está en Marcos capítulo 9, en la segunda parte. Dice, todo es posible
Dice, todo es posible si uno cree. Y este versículo creo que, como siempre, toda la palabra me desafía, como siempre me llena de posibilidades, de alternativas, por decirlo así, al saber que eso que a veces es imposible, al admirar que eso que es difícil, esa dificultad, esa situación adversa, que es difícil para mí, en Dios es posible. Entonces yo creo que esto nos llena de esperanza, de expectativa, de alegría, el encontrarnos, y por eso me gusta la palabra. Porque cuando vamos a la palabra, ellas son buenas noticias. Y cuando yo encuentro este versículo, si yo tuviera solo este pedazo de la Biblia, este Marcos capítulo 9, versículo 23 en la última parte, y me apareciera solo ese pedazo, todo es posible si uno cree, creo que me llenaría de paz. Creo que me llenaría de expectativas, porque hay cosas que yo veo imposibles, hay cosas que yo no puedo manejar, pero cuando yo pienso esto digo, Señor, lo que es imposible para mí puede ser posible, o más bien, es posible para ti. Y la única, el único forma de activar, dice, si uno cree, si hay fe. Y qué interesante que este texto tan poderoso, claro, porque abarca el todo, a la vez tenga como un límite, como un condicional y diga, si crees. El Señor Jesús muchas veces desafió a sus discípulos, dijo, si crees, le dirás a esta montaña, muévete y se moverá. Desafíos que para nosotros rompe lo lógico, lo natural. Pero es interesante que el Señor hace un milagro en medio de este versículo, o alrededor de esta historia, un milagro sobrenatural. Pero en este contexto de este versículo, donde está este versículo inmerso, tan poderoso, también es interesante que hay carencia de fe. Hay un entorno de personas sin fe. Sus discípulos oran por un muchacho, en el contexto de este texto, que está enfermo, que sufre como convulsiones, que hay un espíritu inmundo que lo atormenta. Y oran por él y no hay un milagro. No ocurre nada. Hay un padre que le dice al Señor que él aún no cree del todo. Le pide su ayuda, pero no cree. Y hay una multitud incrédula. Y esto es bien interesante porque aunque hay todo este marco de fe, Dios está en medio de ellos, Jesús está en medio de ellos. Y sabe, la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Qué interesante que en medio de un mundo, de un momento de carencia de fe, está el autor y consumador de la fe. Y esto ya me lleva a reflexionar, porque los discípulos conocían al autor y consumador de la fe. El padre del muchacho tal vez había escuchado de otros milagros y otros acontecimientos que Jesús hacía, y aún así carecía de fe. La multitud había sido alimentada, recibía muchos milagros a diario, pero aún frente a las dificultades de la vida, preguntaban, ¿será que sí es este o no es este? Y es bien interesante que en medio de ese contexto, Dios se manifiesta y activa su poder sobrenaturalmente. Entonces eso me lleva un poco a reflexionar, porque no se trata de saber que Dios es el autor y consumador de la fe, que Él es todopoderoso, que todo es posible si uno cree en Él. No se trata de solo saber, es más, hasta físicamente de caminar con Él como sus discípulos. Se trata de creer en Él y creerle a Él. Y creo que aquí la enseñanza del Señor Jesús es más que obvia. Quiere confrontar a sus discípulos que tanto creen en Él, que tanto han creído en lo que Él les ha enseñado, en lo que Él les ha hablado. Quiere confrontar a la multitud que carece de sentido, de fe, que a veces tienen una fe intermitente, momentánea, dada por la casualidad, por el estado emocional, y quiere romper con esas barreras. Y tal vez a nosotros, o más bien estoy seguro que a nosotros también quiere desafiar nuestra fe, quiere desafiar nuestra vida y preguntarnos qué tanto creemos en Él. Y darnos los recursos, las herramientas para creer. Mira que es interesante que el Señor Jesús hace todo esto, o todo este acontecimiento de carencia de fe, de falta de fe, tiene un propósito en Dios. Dios no desperdicia oportunidades, sino que dice en Marcos capítulo 9, en el mismo 9, en el versículo 30,
dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Dice, Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Mira que el Señor Jesús en este contexto, dice que allí en ese contexto de incredulidad, en ese contexto de carencia de fe, donde Él actúa milagrosamente, se toma un tiempo en medio de ese milagro, de ese acontecimiento para separar a sus discípulos. Dice, para pasar un tiempo con ellos, pero también para enseñarles. Mira que Dios no desperdicia oportunidad. Mira que a veces nosotros pasamos por días difíciles, de duda, de incertidumbre, porque todos lo vivimos, creemos en el Señor, pero a veces hay cosas que nos enfrentamos y decimos, Señor, como que, o decimos creo, pero no sé si hasta el 100% creemos. Hay veces pasamos por momentos de dificultad donde el Señor los permite para moldearnos, para enseñarnos, para llevarnos a conocerle. Por eso el Señor se aparta con sus discípulos y dice, yo les he permitido vivir esta experiencia donde ustedes han fracasado en cierta manera, donde lo que han pedido no ha ocurrido, con el propósito ahora de enseñarles cómo tener fundamentos, cómo ser sólidos en la fe y poder decir todo es posible para el que cree. Porque es que la enseñanza de Jesús tiene el objetivo de capacitar a sus discípulos, de prepararlos para lo que hay que venir y desafiarlos a vivir en la dimensión de la fe. Entonces, qué lindo desafío que el Señor nos pone hoy. Qué lindo texto el que nos dice hoy, todo es posible. Y tal vez cuando yo leo este texto digo, Señor, hay cosas que yo no he creído. Hay cosas que he llorado y no han ocurrido. Me he sentido fracasado, pero este texto es un texto que me lleva a estudiarlo, a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Cómo quieres desafiar mi fe? ¿Cómo me quieres capacitar en esta hora? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme, Señor, en medio de este panorama bíblico para que yo pueda ser un hombre de fe? Creer, Señor, que no solo en tus palabras lo dice, tu Biblia lo dice, tu palabra lo dice, no solo tú lo has dicho, sino que es una realidad absoluta en nuestra vida. Entonces creo que el objetivo del Señor no es llevar al fracaso a sus discípulos. No es que este hombre, este padre vea que como que no ocurre nada en su hijo, que no hay un milagro, que la multitud dude. No, el objetivo del Señor es que en medio de esto sacar provecho. Ahí recuerdo el texto cuando dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Tal vez los discípulos se sintieron fracasados, el padre se sintió fracasado, la multitud dijo, esto no hay nada que hacer, pero el Señor saca el mejor provecho de esa situación. Tal vez tú has pasado por momentos de dolor, de tragedia, de dificultad, donde las cosas no están ocurriendo como tú esperas, aunque crees en el Señor. Y tal vez en esta mañana el Señor quiere volver a reempoderar tu fe y decirle, aún aunque has pasado por fracasos, por momentos donde tu oración parece no ser efectiva, pareciera que no tuviera el resultado que quieres, Dios sigue vigente, Dios está firme y Dios quiere llenarte de fe para poder sobrepasar esos momentos, para capacitarte para las cosas que vienen y para desafiarte a vivir en otra dimensión de fe. Entonces, ¿qué les enseñó? ¿Cuál era el objetivo de esa enseñanza? Y lo primero que yo encuentro, que está en todo el texto, porque quiero hoy tocar todo el capítulo 9, algunas apartes de este capítulo, porque allí nos enseña y nos desafía, es que Él es soberano. Este versículo que les acabo de leer está en la historia de un muchacho, pero antes de este versículo, de esta historia, hay una historia más, hay dos historias, hay dos cosas más por resaltar que fueron el preámbulo para desatar lo sobrenatural en ese momento. Y a mí me gusta porque Dios no hace un milagro y ya me voy, no, Dios tiene propósito. Entonces cuando yo encuentro en el capítulo 1, el capítulo 9, versículo 1, y en el capítulo 1, versículo 31, cómo Él muestra su soberanía. Cómo Dios quiere para que lleguen a ese momento de fe de todo es posible, primero pasarlos por el entendimiento, el reconocimiento, el encuentro con el Dios que es soberano. ¿Por qué digo esto? Porque Marcos capítulo 9, versículo 1 dice, Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de ustedes están aquí, ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder.
Ojo con esto. El Señor se anticipa a lo que ha de venir. El Señor le habla a sus discípulos de su muerte. Y en el capítulo 9, versículo 31, como que lo dijo y no dijo, lo voy a dejar ahí como puesto, como un tema desligado, sino que lo vuelve a reafirmar. Y cuando usted lea hasta los títulos del texto bíblico, que pues no son títulos que han puesto para guiarnos, dice que es la segunda vez que Jesús anuncia su muerte en el versículo 31 del capítulo 9. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Oye, mira que el Señor utiliza toda una situación difícil para enseñar su soberanía. Y la soberanía de Dios tiene que ver con la capacidad suprema que tiene el Señor de hacer su voluntad por encima de todos y de todos. Dios hace lo que le place, eso es lo que quiere decir la soberanía. Nadie puede discutirlo, nadie puede obstaculizarlo. Es más, Él dice, yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Queriendo mostrar que Él está por encima de todo, y me gusta porque le habla a sus discípulos de algo que vendrá. Previamente lo anticipa. Previamente le dice a sus discípulos, va a haber un día donde yo voy a morir y 3 días voy a estar muerto, pero voy a resucitar. Y aunque sus discípulos no entienden, porque sus discípulos están pasando por días de enseñanza apenas, de incertidumbres, de conocimientos leves de Dios, por decirlo así, el Señor comienza a enseñarles de menos a más y les dice, esto va a ocurrir, esto va a pasar, para mostrarles que Él es soberano aún sobre esos días difíciles. Qué interesante que Dios que todo lo sabe, que Dios que todo lo puede, que Dios que es omnisciente y omnipresente, ese Dios soberano está en medio de sus discípulos y les dice, aunque ustedes no entienden, aunque ustedes están llenos de temor, yo tengo el control, yo sé que ha de venir, yo tengo todo bajo mi control. Y creo que estaba enseñándole a sus discípulos para un tiempo posterior. Porque yo creo que el objetivo del Señor era decirle a sus discípulos, cuando vengan esos días difíciles, cuando vengan esos días de dificultad, recuerden que yo se los dije. Recuerden que yo les dije que iban a pasar por momentos de persecución, de dolor, de dificultad. Es más, habrá momentos donde el enemigo o la sociedad diga que yo estoy muerto, que me vencieron, pero en 3 días yo voy a resucitar. El objetivo del Señor era anticiparse a esos momentos de dificultad y decirles, yo soy soberano, yo tengo el control aún en esos días de dificultad. Para que cuando ellos se enfrentaran a esa dificultad, recordaran sus palabras y la enfrentaran de otra forma. La fe no faltara en esos días. Lo triste del contexto o de la historia bíblica es que sus discípulos, cuando vivieron este momento doloroso de la muerte de Jesús, dudaron. Algunos se preguntaban, ¿será que sí era? Lo mataron, algunos huyeron, algunos creyeron que el propósito y el plan de Dios se había acabado. Y creo que es normal, es natural. Porque cuando nos enfrentamos a esos momentos de dificultad, en esos momentos de lucha, de incertidumbre, nuestra naturaleza tiende a olvidar lo que Dios ha dicho. Pero es bien interesante que este texto tiene el objetivo de enseñarle a sus discípulos y decirles, cuando vengan esos días difíciles, no teman, yo tengo el control. Tal vez tú estás pasando por días difíciles, tal vez no entiendes, como dice que ellos no le preguntaron porque no entendían y sentían hasta temor de preguntarles. Tal vez tú dices, no sé ni qué decir, Señor, no sé ni qué hablar, no sé cómo hacer nada, Señor, estoy en incertidumbres. Alguien en estos días me decía, frente a un familiar que murió, me decía, ¿qué le digo a mi familia? ¿Qué le digo a mi familia si yo he orado y diciéndole a Dios que Él tiene el control de la vida y este familiar se ha ido? Yo le decía, hay momentos donde no necesitamos decir nada y necesitamos callar. Porque nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestra fe es limitada y nuestro entendimiento es limitado. Por eso tenemos que recordar.
Recordar que el Señor dijo que Él vendría, que Él moriría en la cruz, pero que Él resucitaría de entre los muertos. Quiero decirte, Dios es soberano aún de los vivos y de los muertos. Porque los que creen en el Señor no mueren, sino viven para siempre. Y tal vez en esos días de dolor, tal vez no solo una muerte física, sino un fracaso, una situación difícil, eso te lleva a decir, Señor, ¿qué pasó? Si yo he entregado mi vida a ti y Dios te dice, yo estoy bajo el control, aún en esos días de dificultad. Y es bien interesante cómo la soberanía de Dios no se limita a un tiempo, a un momento, sino que Él es soberano en todo tiempo y en todo momento. Claro que necesitamos en estos días recordar y decirle, Señor, frente a esto que yo no entiendo, que siento temor, vuelvo y miro hacia el cielo y digo, Señor, tú me lo habías dicho. En este caso le hablaba a sus discípulos acerca de su muerte, pero el Señor también nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes? La Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, pero dice que Él nos ha dado la victoria. ¿Sabes que dice que Él nos ha enviado su Espíritu como ayudador para estos días difíciles? Hay días donde necesitamos orar y decirle, Señor, tú eres soberano. Señor, ayúdame porque no entiendo. Señor, ayúdame a permanecer creyendo en esos días de dificultad. Cuando yo leo este pasaje recuerdo que los discípulos el día de la angustia no creyeron, el día de la angustia huyeron, pero lo lindo del pasaje es que Jesús fue a ellos, los recogió de nuevo y les dijo, aquí estoy, soy el mismo. Si quieren meter el dedo donde estaban los huecos de los clavos, le dijo a Tomás, mete el dedo porque Tomás no creía, pero aún le dijo, aquí estoy de nuevo, yo vine de nuevo a tu vida, vengo a decirte que aunque has pasado por sufrimiento, han pasado por dolor, yo quiero decirte que yo he vencido, te dice el Señor. Él ha vencido sobre esa situación. Y nuestra fe no tiene que estar limitada a lo que vemos, sino a lo que creemos, a lo que Dios ha dicho. Por eso lo segundo que yo encuentro es que no solo les habla de que Él es soberano, que tiene el control, que se anticipa aún a esos momentos difíciles y dice, va a pasar esto, esto y esto, pero yo me voy a levantar, yo voy a vencer, sino que también les muestra su superioridad. Mira el versículo 2. Dice, 6 días después de Marcos capítulo 9, Jesús tomó a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mira qué interesante, el Señor siempre quiere estar a solas para enseñar. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquiera podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, confundido también, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo amado, escúchelo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Qué interesante cómo Dios muestra su superioridad. No solo su soberanía al saber todo, sino su superioridad. Porque para llevar esos momentos de fe, se aparta con sus discípulos, les quiere enseñar y les dice a ellos, óyeme, yo estoy por encima de todos. Es interesante los 2 personajes que aparecen allí. No son 2 personajes que aparecen de la nada, sino que cada uno tiene un propósito o un símbolo para ellos. Cuando pensamos en Moisés, pensamos en la ley. Cuando pensamos en Elías, pensamos en lo profético. Pero es interesante que el Señor permite que aparezcan estas 2 imágenes, estos 2 personajes que para los judíos eran de gran honor. Pero aparece Jesús en medio de ellos. Todos se desaparecen. Porque después de que viene esa voz a decir, a este es el que tienen que oír. Como queriendo decir, ya pasó Moisés, ya pasó Elías, el que ha venido, que es Jesús, es superior.
Y lo lindo de este pasaje es que se va Elías y Moisés. Pero dice al último que de pronto cuando miraron ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús. Óyeme, ellos no entendieron. Ellos no comprendían que por encima de la ley, por encima del escrito estaba Jesús. Ellos no entendieron que por encima de lo milagroso, por encima de lo profético estaba Jesús. Muchos de los judíos habían interpretado mal la ley de Dios, aunque era la voz de Dios, la habían interpretado mal. Se había vuelto un yugo para muchos, esclavitud para otros. Por eso el Señor Jesús viene y dice como que ustedes no entendieron lo que yo quería darles, y ha venido Jesús para revelarles en carne la verdad de Dios, la palabra de Dios hecha hombre. Por eso Juan dice, y el verbo se hizo carne, queriendo mostrar la superioridad de Jesús. Por eso Jesús decía, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. ¿Sabes? El que es superior a la ley es el único que puede cambiar la ley. Hay situaciones en la Biblia que dice que esto que está escrito, estos acontecimientos están para que conozcamos, para que creamos, pero dice que mayores cosas vendrán después. En pocas palabras, como que nos dice la ley, la palabra de Dios nos va a direccionar, pero por encima de eso está la voluntad de Dios, está la soberanía del Señor. Por eso el Señor quita de medio a Moisés, por eso el Señor quita de medio a Elías, porque muchos de nosotros dependemos de hombres. Para ellos Elías era el profeta, venga, dígame, tóqueme, hágame, pero el Señor lo quita, le dice a sus discípulos, por encima de esos hombres. Porque después Pedro entra en discusión, Señor, luego Elías no era el que había de venir, el Señor le dice, Elías ya vino, lo mataron, lo que importa es que yo estoy en medio de ustedes. Sabes que muchos dependemos, y pensaba yo en esto, en que muchas veces nosotros dependemos de personas, de momentos, de palabras, dígame, hábleme, siempre queremos el futuro, siempre queremos que alguien nos diga algo, pero parece que la palabra nos dice, y el Señor dice que vino esa voz del cielo, dice el versículo 7, luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. En pocas palabras, de Jesús, la voz de Jesús es la que debía primar en sus discípulos. Moisés había sido instrumento de Dios. Elías había sido instrumento de Dios, pero por encima de la ley estaba la palabra de Jesús. Por encima de lo profético, de lo milagroso estaba Jesús. Por eso bien dice la palabra en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Mira qué interesante que según a los Corintios dice que las promesas, lo porvenir, lo profético, lo milagroso, la voz de Dios se cumple solo en Cristo Jesús. Solo Cristo. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. La Biblia dice que el que cree en Él, para el que cree en Él, todo es posible. Qué lindo que Dios te ponga en una comunidad de fe. Qué lindo que tú tengas un hombre, una mujer de Dios que te comparta la palabra. La palabra está en tu corazón, pero por encima de todo tiene que estar la superioridad de Cristo para ti y para mí. Porque muchas veces tenemos como amuletos, tenemos como hábitos malos, dependientes de otras cosas, de la religión, de las personas, y se nos olvida depender de solo Cristo. Porque habrán días tal vez que el Señor estaba equipando a sus discípulos para que en esos días de dificultad, porque los discípulos tuvieron momentos de persecución, momentos donde no podían ir a la ley, donde no podían reunirse y solo les quedaba Cristo. Pablo en la cárcel entendió que Cristo estaba con él. Los discípulos en la persecución creyeron y entendieron que Cristo estaba con él. Muchas personas en la historia bíblica Dios se les ha revelado, como el apóstol Pablo. Dice que iba de camino, se cayó y el Señor le dijo que tienes que vas en contra mía, y allí se encuentra con Jesús. No hay un predicador, no hay una palabra, no hay nada. Viene Cristo mismo y transforma la vida de Pablo y lo vuelve el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con
con esto, que por encima de todo lo que conocemos, de las estructuras, de los pensamientos, siempre tiene que estar Cristo, porque hay días, hay momentos donde solo la voz de Dios podrá hacer algo en tu vida. Qué lindo escuchar un consejo, qué lindo escuchar una palabra, pero qué lindo escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Creo que nosotros debemos quitarnos muchas cosas que tenemos alrededor y decirle, Señor, solo tú, solo tu palabra que venga a mi vida. En estos días, Señor, en estos momentos, y mira que tengo que ser claro, porque eran días de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, los que vendrían para sus discípulos, las circunstancias difíciles de persecución. Por eso el Señor le dice, yo tengo el control, yo soy soberano, yo estoy aquí y yo soy superior a todo lo que conoces. Por eso si algo necesitas en estos días es oír mi voz, porque la única que te direccionará, que te mostrará el camino, que te revelará la verdad y te mostrará los propósitos que Él tiene para tu vida. ¿Qué tal si le decimos, Señor, que tu voz sea mi voz, que tu voz venga a mi vida, que tu voz toque mi espíritu, que tu voz toque mi corazón, que tu voz me direccione? Tal vez tú estás allí en luchas, en dificultades, en diferentes situaciones. Dile, Señor, que tu voz esté allí, que lo que tú dices prima, que lo que tú hablas, Señor, prime mi vida. Te necesito, Señor, frente a las incertidumbres, frente a la duda, frente a lo desconocido, frente a lo que yo no puedo controlar, Señor. Tu voz esté por encima de todo. Señor, tal vez tenemos que decirle, Señor, perdóname porque hay veces he escuchado otras voces o he querido que vengan voces que no sea la tuya, Señor. Por eso en esta hora, Señor, entendemos que la fe viene a nuestra vida cuando oímos tu voz, cuando tu voz es clara en nuestro corazón y tú quieres hablarnos. Lo sabemos, lo entendemos porque lo has dejado escrito en tu palabra. Y lo último que quiero resaltar ya está en el capítulo 9, versículo 20 al 23. Y es que no solo Él es todopoderoso, ¿cierto? Sino que Él es superior. Él es todopoderoso. Porque ya nos ha hablado de que Él es superior. Ya nos ha hablado que Él es soberano. Pero ahora le revela que Él es todopoderoso. Qué interesante, siempre la Biblia el orden. Nosotros queremos ver el Todopoderoso, pero si no reconocemos que Él es soberano, si no reconocemos que Él es superior a todo, entonces careceremos de fe para entender y vivir esto sobrenatural donde se revela la grandeza de Él y su poder en plenitud. Por eso entra en un proceso con sus discípulos y tal vez con nosotros también y nos preguntamos, Señor, ¿será que en qué he creído? ¿Será que yo creo, Señor, que tú eres superior a todo, que tú estás por encima de todo, que tú eres soberano, Señor? ¿Será que yo en estos días de dificultad, de pruebas, de luchas o frente a esas situaciones que me generan incertidumbre, tengo esas certezas? Pues si tú vives esas certezas, creyendo en su palabra y en los momentos de dificultad permaneciendo creyendo que Él tiene el control, entonces vivirás lo sobrenatural de Dios y tiene que ver con que Él se manifiesta como el Dios Todopoderoso. Este pedazo del relato del capítulo 9 relata ahora sí la historia del muchacho que está como endemoniado, enfermo, que sus discípulos han fracasado y no lo han podido sanar. Pero dice, así que, versículo 9, capítulo 9, versículo 20, así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. A menudo el espíritu lo arrojaba al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, dijo el padre. Y el versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible para el que cree. Uno de los grandes atributos de Dios es que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. No solo está por encima de todo, no solo es soberano, no solo sabe, no solo se anticipa, sino que tiene el control de lo espiritual, porque aquí hay unos espíritus inmundos que lo atormentan, y de lo natural, porque parece que hay una mezcla aquí de enfermedad y de posesión demoníaca. Y el Señor se revela aquí y el Padre le dice, si puedes.
Y el Señor parece que le dice, ¿cómo que sí puedes? Si uno cree, todo es posible. Y el Señor revela su poder ahora en esa escuela de enseñanza a sus discípulos cuando se sienten fracasados. Y hay algunas cosas a resaltar de su poder que me llamaron la atención. Y entre esas es que su poder está estrechamente ligado a su amor por nosotros. Mira que Jesús no viene y coge al muchacho y dice, no se puede hacer nada, coge al padre y le dice, usted es un incrédulo, sino que Jesús se toma el tiempo, dice el versículo 21 del capítulo 9. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre el muchacho, y él le contestó, desde que era muy pequeño. ¿Cómo que en este momento de poder, de grandeza, el Señor se toma el tiempo de preguntarle al padre del muchacho, ¿hace cuánto ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sabes? Porque el poder de Dios no vino solo para manifestar su gloria, para mostrar su poder en sí, para mostrar cómo Él puede hacer, sino para tener una estrecha relación con nosotros. Y lo lindo es que se toma el tiempo, no hace un milagro, necesito un milagro ya. No, el Señor le está mostrando a sus discípulos, a su entorno y a nosotros que en esos días de dificultad, en esos días de dolor como está viviendo este Padre, Jesús se toma el tiempo de hablar con el Padre, de compartir con Él, de escucharle, de entenderle para poder o para hacer un milagro en su vida. Sabes, en estos días cuando tú sientes que las cosas se desencajan, cuando las cosas no funcionan, cuando has orado y no ha ocurrido lo que has querido, no quiere decir que Dios se ha ido. Tal vez necesitas tiempo con Dios, tal vez necesitas decirle lo que piensas a Dios, abrir tu corazón y permitir que el mayor milagro, más que la sanidad del muchacho, es esa estrecha relación de comunión entre el padre y el muchacho se dio. Igual Jesús quiere contigo, que esa estrecha relación se dé, que tú le conozcas, que tú te apartes, que tú te acerques a Él y que vivas en comunión con Él. Ese es el gran poder, porque el poder de Dios no vino a hacer milagros. Los milagros se hicieron para que creyeran. El mayor milagro es reconciliar a Dios con los hombres. Y tal vez ese mismo momento de dificultad, Dios desató su más grande poder, que es estrechar, acercarse a aquel que lo necesita. Yo estoy seguro que esto nos muestra cómo Dios está allí para ti y para mí en estos momentos. Lo segundo que está allí en esa demostración de su poder sobrenatural está en el versículo 22. Dice, al menudo el Espíritu lo arrojaba al fuego y al agua para matarlo. Dijo el Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Mira que el poder de Dios viene primero para relacionarse, para hablar, para restablecer. Pero lo lindo es que siendo el autor y consumador de la fe, no rechaza la incredulidad de aquel que está pasando por dificultad. No le rechaza porque el Padre dice, ayúdanos si puedes. Es como que te dieran a ti y a mí frente a alguna situación que tú controlas. Mira a ver si puedes. Eso suena como ofensivo. Eso suena como mal. Y uno hubiera dicho, bueno, no cree, pues no. No le hago el favor, no hago esto, no. El Señor, a pesar de la incredulidad, su poder es tan grande y tan absoluto que se toma el tiempo de compartir, de estrechar relaciones, pero también de dar fe a aquel que no tiene ninguna. Por eso el Señor le dice, ¿cómo que si crees? En el versículo 23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible para el que cree. Dice el versículo 24, al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Mira, qué interesante. El Señor sabía lo que el Padre sabía y lo lleva por el proceso. Primero, acércate a mí para conocer el Dios sobrenatural. Segundo, muéstrame tu crisis, háblame de tu dificultad para creer. Y tercero, yo quiero enseñarte, yo quiero desarrollar tu fe, yo quiero mostrar mi gloria en medio de tu debilidad. Por eso allí dice que al instante el Padre le dijo, y dice el versículo 24, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escúchame, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas del muchacho y nunca más entres a él. Y el versículo 27 dice, pero Jesús tomó la mano del muchacho, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Qué maravilloso momento, qué glorioso momento donde el Señor viene a mostrar su poder en medio de un proceso de restauración, en medio de un proceso donde lleva al Padre de la incredulidad
a la fe absoluta, a la dependencia de Dios. Creo que a sus discípulos les estaba enseñando esto. Habrán días donde carezcan de fe, habrán días donde duden, pero cuando vengan a mí, muéstreme en sus fallas, muéstreme en sus debilidades, hábleme también de lo que los avergüenza, de las dudas, de las incertidumbres, pídame ayudas y yo les ayudaré. Por eso bien dice la palabra, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Creo que esta palabra es más que propicia, porque si uno cree en ese Dios que es soberano, en ese Dios que es superior, en ese Dios que es todopoderoso, entonces cualquier cosa que venga la podremos superar, porque tendremos al autor y consumador de la fe, al Dios que nos levanta en los días de dificultad, al Dios que nos da fe cuando no tenemos, al Dios que nos sustenta, porque la palabra bien dice, Él es el autor, Él es el consumador de la fe. ¿Sabes? Yo he tenido días donde he dudado, yo he tenido días donde no he tenido fe, donde mis fuerzas se han acabado, pero este versículo no solo me desafía que todo es posible, sino que en esta historia me lleva a entender que necesito tener tiempo con el Señor. Sus discípulos tuvieron tiempo para creer, por eso Pedro, aún el día, en sus últimos días, cuando murió en la cruz, dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. ¿Sabes por qué? Porque había convicciones de que ese que había hablado, ese que había dicho, era ese Dios que era superior, ese Dios que era todopoderoso, ese Dios que era soberano, que tenía el control de todo. Por eso, si algo necesitamos nosotros es sacar ese tiempo, compartir con Él, es acercarnos a su palabra. A los discípulos les dijo, este género no les había salido, este milagro no había ocurrido porque le faltaba ayuno y oración. ¿Sabes qué implica eso? Comunión con Dios. Tal vez en estos días difíciles necesitas tal vez cerrar la boca o tal vez decirle al Señor, esta es mi falencia, esta es mi lucha, esta es mi carencia, Señor. Pero por eso vengo a ti, para que me llenes de fe, para que me levantes, porque no entiendo, porque no comprendo, porque te necesito, Señor, y necesito de tu ayuda. ¿Qué tal si le decimos al Señor, danos una oportunidad, enséñanos a nosotros también? Levantemos nuestra voz y digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por hablarnos, Señor, a través de ella. Yo creo en esta mañana que todo es posible para el que cree, Señor. Yo quiero creer. Los que estamos aquí queremos creer, Señor. Queremos creer, Señor, que todo es posible en ti, Señor. Que tú estás interesado en más que un milagro, en tener un encuentro con nosotros. Señor, tú estás interesado en mostrarnos que tú eres el único camino en los días de dificultad, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tenemos que oír es tu voz, porque se levantarán muchas voces, habrá muchas incógnitas, muchas preguntas en nuestra vida, y en esos días de dificultad, cuando no entendemos, necesito mirarte solo a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, porque tú te anticipas, Señor, y aunque yo no entienda, que yo no comprenda, Señor, reconozco que tú eres Dios y que todo lo puedes, Señor. Te doy mil gracias por tu palabra, Señor, y ahora que compartiremos la cena del Señor, que recuerda tu muerte, Señor, y tu resurrección, como le dijiste a tus discípulos, de tu victoria en la cruz, Señor. Hoy tomamos este pan y esta copa diciéndote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos desechas. Gracias porque frente a nuestras incertidumbres, a nuestros temores, a nuestras dudas, Señor, tú vienes para rescatarnos, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos, fortalécenos en esos días de dificultad, en esos días de prueba, en esos días de incertidumbre, Señor. Hoy recordamos, Señor, tu obra salvífica, Señor, tu victoria en la cruz, Señor. Quiero invitarte a que tomes el pan y tomes la copa. El pan nos recuerda la muerte de Cristo, la obra que Él hizo allí en la cruz, cómo su cuerpo fue molido por nosotros, cómo por sus llagas somos restaurados, curados. La copa nos recuerda la sangre de Cristo, que nos limpia, nos quita el pecado. Por eso cuando la compartimos, recordamos esa obra, pero no recordamos solo ese momento de dolor, de sufrimiento, de la muerte de Cristo, sino recordamos que por encima de la muerte, por encima del sufrimiento, se levantó
levantó Cristo y su victoria es nuestra victoria, para que en esos días de dificultad, en esos días de angustia, recordemos que Dios tiene el control, que Él está por encima de todo y que su poder no tiene límites, aún en eso que no comprendemos y no entendemos. Por eso tomamos el pan y le decimos, Señor, tomamos este pan en acción de gracias y rogamos que tu palabra, Señor, sea en nuestro corazón también tu alimento. Tú eres el pan de vida. Ayúdanos, alimenta nuestra fe por medio de tu palabra. Coma el pan. Asimismo tomamos la copa en acción de gracias, Señor, y te damos gracias por tu obra salvífica, por tu obra en la cruz del Calvario, Señor, por tu sangre derramada por nosotros. Participe de la copa. Señor, al tomar esta copa y al comer este pan, recordamos tus palabras. Recordamos tu victoria, recordamos tu poder, Señor. Y te decimos gracias, Señor, porque no omitiste el dolor. No omitiste el sufrimiento, no omitiste la prueba, Señor, en medio de tu caminar, Señor. Sino que aunque pasaste por ellas, Señor, las venciste, Señor. Y nos desafías en la fe, Señor, para creer que todo es posible para el que cree aún en esos momentos, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por capacitarnos, gracias por desafiar nuestra fe en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer creyendo todo el tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Todo es posible para ti, todo es posible para el que cree. No para el que entiende, para el que cree. Hay cosas que no vamos a entender en el momento, hay cosas que no vamos a comprender, pero estamos seguros que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es superior y su voz está para nosotros en estos días y que todo lo puede. Quiero bendecir en esta hora tu vida, darte las gracias por ser ese instrumento de Dios a través de tus oraciones, a través del compartir, a través de tus donaciones, a través de todo lo que haces, porque eso también nos hace ser iglesia. La iglesia es también llevar esas buenas noticias a otros. Y cuando tú le das compartir, cuando tú le dices a alguien, ven, conéctate los miércoles a las 7:30, conéctate el domingo a las 10, estás siendo ese portador de buenas noticias y estás llevando a otros fe. Algunos dicen, pero ¿cómo voy a llevar fe si estoy pasando por lucha, por dificultades, no tengo fe? Aún en esos momentos. Mira que este es un ejemplo de momento de carencia de fe, pero aún en eso, cuando carecemos de fe, le decimos, Señor, ayuda a mi incredulidad, pero seguimos al pie de Él, seguimos creyendo en Él, lo sobrenatural viene para nosotros. Así que te invito a compartir, te invito a no perderte cada domingo esas buenas noticias y los miércoles también esa buena noticia. El próximo martes, oración a las 6 de la mañana. Un abrazo, 1000 bendiciones, les amamos mucho, Dios les bendiga. Chao, chao.